Bueno, vamos a meternos en materia. La pregunta que vamos a intentar desgranar hoy es, ¿para qué nos vamos a engañar? Una de las más importantes para cualquier democracia. ¿Qué es realmente la representación política a día de hoy? ¿Es todavía un servicio al bien común? ¿O se ha convertido sin que nos demos cuenta en una profesión? Vamos, en un negocio más. A ver, para empezar, la historia que nos proponen las fuentes es potentísima. Nos pintan la imagen de un alcalde, el de Marinaleda, que está en su cargo público pero no cobra un sueldo por ello. Hoy en día, claro, esto nos suena a algo rarísimo, casi de otra época. Pero lo que sugieren los materiales que analizamos es que quizá no es una excentricidad, sino el último vestigio de un ideal que se nos ha ido olvidando por el camino. Y claro, para entender hasta qué punto hemos cambiado, no queda otra que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo se entendía esto del servicio político en la antigüedad, concretamente en Atenas y en Roma, donde las reglas del juego, ya os lo adelanto, eran radicalmente distintas a las de ahora. El pilar fundamental, la base sobre la que se construía todo, era este concepto, la res publica, literalmente la cosa pública. La idea, que parece sencilla pero es revolucionaria, es que el Estado y sus instituciones no le pertenecen a quien gobierna, le pertenecen a toda la gente, y por lo tanto solo se pueden gestionar buscando el bien común. Y si pensábamos que los romanos eran estrictos con esto, ojo con los atenienses, que lo llevaron a otro nivel con un mecanismo que la verdad es alucinante, la clerotería. Para muchísimos cargos, en lugar de elecciones, usaban un sorteo. ¿Y por qué hacían algo así? Pues porque tenían pánico a que se creara una élite de políticos profesionales. El sorteo era su garantía de que el poder siempre estuviera rotando y volviera al ciudadano de a pie. Y Roma, por su parte, lo que hizo fue perfeccionar un sistema de contrapesos para blindar esa res pública. Fijaos en los 5 principios porque son una genialidad. Mandatos de un solo año para que nadie se apoltronara, varios tíos en el mismo cargo para que se vigilaran entre ellos y sobre todo el último punto que es la clave de todo, la gratuidad. El cargo era un honor, ad honorem, no un trabajo para ganar dinero. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿En qué momento se tuerce todo esto? ¿Cuándo pasamos de servir a servirse? Pues según los análisis, el punto de inflexión es clarísimo. Ocurre cuando la política deja de ser un servicio de unos pocos y se convierte en una profesión pagada para muchos. El sociólogo Max Weber, que de esto sabía un rato, lo clavó con esta distinción. No es lo mismo vivir para la política, por vocación, que vivir de la política, como un trabajo. El cambio es brutal, porque cuando un político depende de su sueldo para llegar a fin de mes, sus incentivos cambian por completo. Su lealtad ya no es solo con quien le vota, sino con el partido y sobre todo con quien financia ese partido. Y esta profesionalización, claro, es el terreno de juego perfecto para que ocurra algo que las teorías políticas llaman la captura sistémica del Estado. Vamos a ver cómo, según estos modelos, los grandes intereses económicos acaban, casi sin querer, poniendo las reglas del juego. La teoría de la cárcel del mercado es una idea potentísima para entender esto. Lo que dice, básicamente, es que el capital no necesita dar órdenes directas. No hace falta que el presidente de un banco llame al presidente del gobierno. El propio mercado actúa como una prisión invisible. Un gobierno simplemente sabe que si toma una medida que no gusta a los grandes poderes económicos, el castigo en forma de crisis de confianza será automático. Y este esquema lo deja clarísimo, es como una obra en 3 actos. 1. Un gobierno valiente intenta una reforma. 2. Los mercados reaccionan mal, la economía se tambalea. 3. El gobierno, para sobrevivir, tiene que dar marcha atrás. Es un mecanismo de disciplina súper eficaz que, en la práctica, decide qué políticas son posibles y cuáles son impensables. Bueno, y después de la teoría, que puede sonar un poco abstracta, vamos a bajarlo al barro. Vamos a ver cómo se aplica todo esto, siempre según las fuentes que hemos analizado, al caso concreto de los principales partidos políticos de España. Ojo a las cifras que se ponen sobre la mesa en estos análisis. Por ejemplo, se habla de una presunta condonación de deuda de 300 millones de las antiguas pesetas al Partido Popular. Y el dato que se subraya como clave no es solo la cantidad, sino el cuándo, justo el año en que el partido llega al gobierno. Se presenta como un indicio claro de un posible conflicto de intereses. Y para que se vea que esto, según las fuentes, no va de un solo color político, se apunta también al caso Filesa, que afectó al PSOE. Aquí se habla de unos 1.000 millones de pesetas canalizados desde grandes empresas al partido a través de facturas falsas. El patrón que se describe es el mismo, una dependencia estructural del dinero privado. Esta tabla, en el fondo, es el resumen de la tesis principal de las fuentes. Lo que se viene a decir es que cada partido tradicional tendría su propio mecanismo de dependencia financiera. En el PP, la deuda con los bancos. En el PSOE, la intermediación para conseguir comisiones. Y en el caso de Vox, se apunta a la financiación que viene de capital extranjero, como ese préstamo de un banco húngaro.
Y en medio de este panorama que describen las fuentes, de repente aparece un actor que parece romper el tablero. El análisis se centra ahora en Podemos, que se presenta como una anomalía en el sistema. Y lo más interesante es ver la supuesta reacción del sistema ante este elemento inesperado. Y la clave de todo, la diferencia fundamental que se señala, está aquí, en el dinero, en cómo se financian. Mientras los partidos de siempre, se dice, dependen de los créditos de los bancos, Podemos nace con otra idea, el micromecenazgo, miles de donaciones pequeñitas de la gente. El objetivo era muy claro, cortar de raíz la dependencia del poder económico para tener las manos libres. Pero claro, aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando la cárcel del mercado no funciona porque un partido no le debe dinero a los bancos? Pues según estos análisis, el sistema saca otra herramienta, una que definen como lawfare, o lo que es lo mismo, la guerra judicial. Usar los tribunales no para hacer justicia, sino para destruir a un rival político. Y para que esto no se quede en una palabra rara, el análisis pone sobre la mesa ejemplos muy concretos de cómo presuntamente se habría puesto en marcha este mecanismo. Se apunta a causas judiciales que duraron años y ocuparon miles de titulares antes de acabar en nada. Se menciona una investigación policial a decenas de dirigentes sin pruebas previas e incluso se citan las declaraciones de un exdirector de periódico reconociendo haber usado su medio para evitar que Podemos entrara en el gobierno. Así que al final todo vuelve al mismo punto. El análisis nos deja con una idea muy potente. Dime cómo te financias y te diré para quién trabajas. Y esto nos lleva de cabeza a la pregunta con la que empezamos, pero ahora con mucho más contexto. ¿Tenemos representantes del pueblo o en realidad son empleados del capital? Ahí queda la reflexión.